Ya. Pues entonces, Y ahora ya estamos en ya vivo. estamos. Y por acá. Muy bien. Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, amigos de Hogar Violeta. Esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy. Les damos la bienvenida en su programa de charlas en hogar, como cada martes, en punto de las 12. Estamos aquí saludándolos con mucho gusto. Esta semana, vamos a platicar con algunos terapeutas de Hogar Violeta sobre el tema de la muerte. Bienvenida Lili, bienvenido Carlos. Gracias. Gracias, Oli. Como ya estamos acercándonos obviamente a noviembre, ¿no? Que en México pues es tradicional hacer nuestros altares de muerto, y esta semana seguimos preparando con respecto a este tema. Pues ya tendremos algunas actividades que subiremos en las páginas de Facebook y de Instagram para que ustedes puedan venir a nuestro espacio físicamente y puedan experimentar los ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿no? En relación al tema. Entonces, estamos ahorita abiertos también a recibir sus dudas, sus comentarios, experiencias, y así es, con relación a este tema que es bastante amplio y también es un tema tabú. Y por ser un tema tabú, vamos a encontrar muchos puntos de vista en relación a cómo percibimos la muerte, para nosotros qué significa la muerte, qué es este concepto, a qué nos remite, y también cómo convivimos con este concepto en el día a día, ¿no? Entonces, no sé si Lili o Carlos quieran comenzar con abrir este tema. Bueno, cuando hablamos de muerte, en muchas ocasiones, en la generalidad o en el concepto colectivo, aunque tenemos nuestra tradición del Día de Muertos, pero para mucha gente simboliza dolor, angustia, literal, la pérdida, pero sobre todo como hasta el desgarramiento, en su generalidad. Sin importar la forma, o inclusive si la muerte es una especie de liberación. De liberación me refiero a si hay inclusive hasta un padecimiento de enfermedad por muchos años. Entonces, sí resulta como un tanto contradictorio, y eso es a lo que te refieres un poquito como a lo tabú, de cómo inclusive cuando alguien agradece la muerte de alguien, incluso puede ser como hasta señalado, ¿no? Y creo que es importante abrirnos como a una conciencia de también lo que el otro está viviendo, no solamente desde yo el que me quedo o yo el que estoy viendo, porque tener a alguien con un sufrimiento físico inclusive no es ni amoroso, ni agradable, ni siquiera es como realmente estar con el que está en ese tránsito para dejar el cuerpo físico. Sino al contrario, muchas veces lo arraigamos de una manera súper dolorosa y angustiante. Claro. Y esto que dices es importante, ¿no, Carlos? Para empezar a ubicarnos desde este concepto de la muerte, como la tradición, nuestra forma de educación también, ¿no? Nos ha presentado a la muerte como algo, fíjense, en casa, o con la familia, o no sé si pensamos a ver con la familia nos lo han presentado como algo desastroso, como decía bien Lili, ¿no? Algo catastrófico, algo incluso que nos genera una emoción de mucha tristeza o de una atmósfera pintada de bastante solemnidad y de mucha, una energía bastante baja, ¿no? Que es lo que se vive generalmente cuando uno asiste a alguna superior, algún superior, o sea, que es esta atmósfera, ¿no? Entonces pareciera que este término de muerte está muy asociado a estas situaciones y tiene mucho que ver con lo que lo hemos vivido en nuestra casa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos? Además, Carlos, que viene que es extranjero, también cómo se vive este concepto de muerte. O sea, yo sobre todo en los años de vida que llevo, me he dado cuenta que nuestras experiencias con la muerte están muy ligadas, o cómo vemos la muerte está muy ligado a cómo vemos la vida. Si tú la vida la ves con dolor, con dificultades, con extremos, con estarme peleando constantemente con las cosas, la muerte lo vas a vivir de la misma manera, porque siempre vas a estar asociando la pérdida de alguien querido
a cosas que en vida no pudiste hacer con esa persona o a cosas que en vida no pudiste lograr dentro de ese ámbito familiar. Entonces, sabiendo que la muerte es un tránsito hacia otro estado y sabiendo que es a lo que venimos en realidad a este mundo, a cumplir un paso energético para llegar a otro estado superior, entonces la forma en que vivimos la muerte, independientemente de la cultura, tiene mucho que ver cómo nos relacionamos en la familia. Si tú en la familia te relacionas desde el amor, desde la caridad, desde la comprensión, desde el no juicio, cuando tienes la pérdida de alguien te vas a relacionar de la misma manera. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo estamos viviendo para saber cómo vamos a poder aceptar nuestra muerte. Bueno, eso es maravilloso porque además también nos está ya planteando esta opción de que nosotros elijamos cómo llevar las épocas o las etapas por las que vamos a transitar en nuestra vida, ¿no? En la escuela ya nos enseñaban cuáles eran estas etapas básicas de desarrollo y decíamos, bueno, pues ¿por qué si todo lo demás es muy natural? ¿Por qué la muerte es esta etapa que nos confronta, ¿no? Que nos bloquea muchas veces o que nos detiene ante esta normalidad o naturalidad de los hijos, ¿no? Que ahora que nos estamos acercando también a estas fechas, pues la muerte la comenzamos a ver desde otra óptica, ¿no? Cuando los que acostumbran a hacer estas altares de muertos y todas estas ofrendas, muchas veces ya se conectan con esto que decías de, bueno, pues, ¿qué le gustaba en vida, no? ¿Qué productos o qué golosinas o qué bebidas o qué comidas? Sí, con la parte festiva, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo nos podemos dar la oportunidad de ir conectando con esa parte de gozo, de gusto, de recordar con cariño, de que la nostalgia se pueda convertir, porque al final es una energía la que está ahí presente, la de la muerte. Entonces, si la conectamos con estas vivencias cálidas, bonitas que se pudieron experimentar cuando la persona vivía, entonces ahí es cuando posiblemente nosotros podamos también reinterpretar la muerte, ¿no? Y poderla ya elegir como una vivencia o como una etapa de gozo y de transmutación, ¿no? Bueno, ahorita ya vamos a comenzar con esta parte que nos interesa del tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo en mi experiencia personal con las pérdidas que yo he tenido, una experiencia muy intensa y ahí fue donde yo aprendí como mucho este proceso, ¿no? También cómo identificar, tiene un poco o un mucho de relación precisamente con lo que Carlos decía, esta parte de lo que es en vida, ¿no? O sea, esta parte del convivio en vida. Cuando yo tengo la noticia de que en su momento ese prometido que yo tuve le diagnostican cáncer y un cáncer terminal, es decir, ya no había forma, algo de lo que a mí me vino claro sí fue como el shock, el impacto, esta parte de la impotencia, el dolor, todos esos sentimientos como encontrados como del por qué ahora, del por qué a mí, del por qué a alguien joven inclusive, sí, porque aquí es donde se atravesaron como muchos paradigmas o muchas ideas, ¿no? Porque siempre pensamos que la muerte va a ser a alguien que ya vivió como su vida de entrada, ¿no? O ya alguien muy anciano. Entonces, cuando viene esta situación, fue como tan intenso que yo en el momento lo que a mí me vino fue que quien lo estaba pasando más duro era él, porque era el que se iba a ir y era el que le iba a dar la noticia a todos, porque él no había compartido esta noticia con absolutamente nadie, solo había ocurrido al médico. Entonces, de entrada, creo que es importante como identificar cuando estamos ante una noticia como esta, el que nos demos cuenta que quien lo está viviendo, quien está realmente en ese proceso, que quien tiene el conocimiento de que tiene como esta sentencia de muerte, porque es lo que nos dicen de ciertas enfermedades, como que hay una sentencia. Yo lo que identifiqué en lo personal, además de saber que él era el que estaba viviendo como la parte más dura, porque tenía que expresarlo, también me di cuenta que yo estaba en el mejor momento de poder vivir con esta persona la mejor etapa. Y creo que esa es una gran oportunidad que todos podemos tener, porque estamos teniendo la dicha, y creo que tiene que ver con esta parte de la visión, la dicha de saber que aquí ya hay como un cronómetro, por decirlo de alguna manera. Y entonces puedes aprovechar y puedes saber qué hacer, qué expresar, qué vivir, y no dejar como estas cuentas pendientes de, híjole, si yo hubiera hecho, si hubiera tenido la oportunidad, si hubiera sabido, si...
creo que eso es algo como súper importante, el que cuando hay como esta señal, aproveches ese tiempo y esa oportunidad. Claro. Y qué fortuna cuando alguien tiene la oportunidad de conocer un diagnóstico, por así decirlo, aunque sea de los meses o de un año o del tiempo que sea, porque ahí es cuando puedes hacer la pausa y preguntarte cómo estaba viviendo con respecto a esta persona. ¿Cómo he podido yo sentirme muy feliz y pleno a su lado, compartiendo, independientemente de la relación que se maneje? Digo, todos hemos experimentado ya el tema de la muerte con familiares, con parejas, con amistades, en fin. Entonces es mucho, ¿no? Que cuando ya se da un diagnóstico tienes esta oportunidad de retomar, de recapitular. Cuando no se dan estas situaciones, cuando es por ejemplo un accidente o una situación de este tipo, bueno, ahí ya pareciera que es demasiado tarde para darnos cuenta de lo que no hicimos en vida, ¿no? Con esta persona, de lo que no pudimos compartir. Entonces, siempre es interesante, ¿no? Que no nos esperemos ni al diagnóstico o que no nos esperemos al accidente o al fin, ya se me pasó, exacto, al evento, sino que sí podamos pensar en cómo estamos viviendo la vida. O sea, más allá de pensar en la muerte será una consecuencia, como bien dijo Carlos ahorita, de la vida, de cómo la vivimos, pues entonces que pueda ser un pretexto para decir, bueno, pues como ya tengo el cronómetro activado, todos lo tenemos, ¿qué puedo ir haciendo yo en mis minutos, en mis horas, en mis días? ¿Cómo los puedo aprovechar de la mejor manera? ¿Cómo me puedo sentir yo tan plena que ya no me haga falta ningún pendiente? Que de verdad en el momento en que sea llamado ahí a otra dimensión, diga, órale, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? ¿Cómo voy a experimentar ya esta nueva dimensión? Porque no se considera, o bueno, al menos en este caso, ¿no? A la muerte como un fin o como una etapa donde ya está, se terminó la película, no es propiamente esa la visión, ¿no? Sobre todo, o sea, contestando a una cosa anterior, tanto si es un evento así rápido como un accidente o cuando es una enfermedad por mucho tiempo, incluso cuando una persona con cierta edad, un niño chiquito o una persona adulta, se enferma de algo y nosotros lo vemos como un riesgo, si en vez de preguntarnos por qué está sucediendo eso, nos preguntamos para qué está sucediendo, vamos a encontrar un mundo de posibilidades para ver qué nos está faltando en la relación con esa persona y sanar lo que luego llaman duelo, vivirlo mientras la persona está viva. Entonces, lo que tenemos que vivir mientras todos estamos vivos son todas esas posibilidades de relacionarnos y si sucede un evento que nos genera enojo, duda, cualquier cosa negativa, lo que tenemos que hacer es solucionar esos eventos con la persona antes de irnos a dormir. Si tú cada día te acuestas con la tranquilidad de que no dejaste ningún pendiente en el día con respecto a las personas que te rodean, suceda lo que suceda al día siguiente, vas a estar en la posibilidad y en la libertad de aceptarlo del mejor modo para ti y para los que se quedan en este mundo. Entonces sí es muy importante no acostarnos ningún día con un pendiente o con una razón equivocada con respecto a las personas que están con nosotros. Claro, y tal vez algo importante también sea que, bueno, si ya nos dieron el diagnóstico, ya sea para nosotros o para algún conocido, algún familiar, también es importante cómo lo vamos, que podamos elegir cómo vivir el proceso. Porque muchas veces las circunstancias o las formas que el exterior nos marca o con lo que crecimos es esto, ¿no? Con la pena, con la tristeza, con el debatimiento, con el, o sea, todas estas cuestiones. Entonces también nosotros sentirnos dueños hasta de ese momento, decir, no, o sea, nadie me va a decir cómo voy a vivir esta etapa, ya sea como acompañante o como quien lo está padeciendo, ¿no? También que uno pueda darse ese permiso de vivir, de vivir ese proceso como lo quiera vivir, cuando uno lo ritualiza, por ejemplo, o cuando uno encausa sus procesos, cobran una dimensión distinta y nos dan muchos aprendizajes que de otra manera no los hubiéramos contemplado. Ahorita ya Lili nos platicó un poquito su caso personal, yo también platico un poquito de mi caso personal, ¿no? Porque pues es natural que, claro que pasemos por diferentes momentos antes de decir, esto lo voy a ritualizar, pues pasas, claro, por el enojo, por la negación,
buscar y buscar y buscar el aferrarte a opciones médicas, a opiniones, ¿no? O sea, son tránsitos que me parece la mayoría atravesamos en esta etapa que se llama de duelo, que nunca es igual para uno que para otro. Entonces, claro que hay decepción, claro que hay mucha confrontación, ajá, impotencia, o sea, todo eso se da tristeza, todo, o sea, todo el tiempo puedes estar nostalgiando. Y llega un momento en que también tienes la posibilidad de seguir así, o también de decir, bueno, ya, a partir de este momento vamos haciendo las cosas de diferente forma, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, bueno, claro que siempre me estuve acercando a terapias, a Bach, a meditación, mucha meditación. En mi caso, la meditación, la conciencia plena o el mindfulness fue la técnica que en lo particular a mí me ayudó, por ejemplo, a transitar la muerte de mi padre, ¿no? Era una muerte, bueno, fue un desgaste por cáncer, en donde había mucho deterioro a nivel físico, a nivel orgánico. Entonces era estar enfrentándola día a día. Entonces, el asunto de la meditación plena me ayudó incluso a ver como en el cuerpo de mi padre las épocas del año, como el otoño, ¿no? Como también el cuerpo y la piel, bueno, se iba desgastando y tal vez de manera más poética, por así decirlo, pero pues en mí eso me ayudó como a reconceptualizar la muerte, ¿no? Asociándola pues a estas analogías, ¿no? Entonces, bueno, uno se va dando cuenta que hay herramientas que le sirven incluso hasta ver en la muerte o en el proceso de deterioro del otro, belleza. Y eso es también, pues, eh, algo asombroso, porque en la sociedad nunca va a ver a la muerte como algo bello. Pero en este proceso personal uno puede llegar a identificar estas cualidades y elegir vivir ese proceso de muerte desde otra forma, ¿no? Desde otra manera. Entonces, bueno, esa también es otra de las cuestiones, ¿no? ¿Cómo elegimos nosotros, si ya estamos en este proceso, cómo vamos a hacerlo de manera que sea lo menos doloroso o transformando el dolor en otra cosa, ¿no? Como varita mágica, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ir transformando en otra cosa el dolor? Sí, y para mí, en el año que me tocó vivir de enfermedad de mi pareja y no salimos de la casa, en un año sí me di cuenta de una cosa importante. No tenemos que ver la salud o la recuperación de la persona como un milagro, ni tampoco tenemos que ver los momentos y procesos que vive el dolor como una condena. O sea, ni aferrarnos a que la solución de la sanación está en algo externo. Sí tenemos que recurrir a las terapias o a las medicinas que nosotros creamos más efectivas, pero sobre todo nos tenemos que dar cuenta que la enfermedad y el proceso hacia la muerte es un proceso de crecimiento personal. Cuando nos demos cuenta de que las posibilidades de que eso vaya en un sentido o en otro solo están dentro de nosotros y la forma en que vivamos ese proceso, eso también nos facilita todo el proceso de duelo en vida o de duelo después de la vida, porque si nos toca vivir el duelo en vida, soltamos todos los apegos que tenemos porque hemos solucionado todos nuestros conflictos con la persona que se va, y entonces una vez que se va, solo nos queda la bonita sensación de haber compartido un determinado tiempo de la vida con alguien a quien quisimos mucho. Si no somos capaces de, en su periodo de enfermedad, vivir esos duelos en vida, de decirnos las cosas, de platicar las cosas, de no dejar ningún pendiente en un lado o en el otro, luego vamos a tener una cantidad de apegos y de cosas que va a ser muy difícil o casi imposible que las podamos saltar una vez que la persona se va. Claro, sí. Y algo también muy importante y tiene que ver un poquito con lo que decía hoy, que siempre tenemos la oportunidad de elegir. No importa en qué etapa, inclusive si es en estos momentos de mayor confrontación, porque es literal, la vida se posa ante todos los que están dentro de la situación viviéndola, y es saber que todos en algún momento elegimos la forma en la que decidimos irnos. Y eso es algo bien importante, tenerlo como muy claro. Aunque quizá no tengamos como la conciencia de que lo elegimos o de que el otro eligió esta forma para irse, siempre lo elegimos, ¿sí?
Cada uno de nosotros elegimos en qué momento irnos, no importa si ese bebé en su tercer mes o en sus 3 semanas de gestación inclusive decidió irse. Sería demasiado egoísta pensar o soberbio pensar que inclusive por mí, por ti, esa persona tiene que estar o ese ser tiene que permanecer aquí, porque ese ser también tiene su derecho a elegir, su derecho a experimentar esta vida de cierta forma, llevarla hasta cierto punto. Y nos ha elegido a nosotros para acompañarlos. Entonces, también es una parte, y no es por romantizarla, ni mucho menos, al contrario, se requiere una gran valía y un gran valor el reconocer que tenemos un momento maravilloso para vivir esta etapa. Esta etapa donde podemos darnos lo mejor, donde podemos agradecernos, donde inclusive podemos llorar juntos porque nunca nos permitimos inclusive hasta llorar de alegría por buenos momentos. Siempre lo vamos dejando. Entonces, también son todos esos momentos de sensibilidad tal donde puedes agradecer la vida más que lamentarte por la muerte. Y es donde entonces vas creando un gran lazo contigo mismo y con la propia vida, donde vas disfrutando a cada instante, aun cuando la persona ya no está, porque entonces recuerdas que esa persona se ha ido en el mejor momento, bajo las mejores circunstancias, e inclusive hasta de primaria. Y creo que si nos han elegido para nosotros acompañarlos o estar presentes en ese proceso, es una dicha y es una fortuna. Si lo vemos desde ese punto, sabiendo que hay esa libertad a veces estando en esos momentos, creo que se libera el sufrimiento y toda esa creencia de tener que estar siempre abatidos o dolientes por la noticia o por el evento. Claro. Y esto que dices, Lili, me parece también muy importante porque, bueno, ya una vez que logramos identificar que también la muerte, tanto la vida como la muerte son procesos individuales, que claro, en el camino nos vamos encontrando con amigos, vamos haciendo lazos familiares, pero nos vamos dando cuenta que en realidad el camino siempre va a ser individual, el proceso siempre va a ser individual y solamente de nosotros va a depender cómo elegimos caminarlo, ¿no? Si con sufrimiento o con gozo o ya, porque todo lo que le vamos a dar al otro realmente va a ser darnos a nosotros mismos la experiencia. O sea, podemos pensar a veces que con alegría el otro va a estar contento en su enfermedad, pero eso tampoco lo podemos asegurar porque también es elección del enfermo o del que ya tiene el diagnóstico recibir lo positivo, la compañía, los cariños que los demás le brindan. Siempre va a ser todo un proceso individual y creo que la muerte nos lo recuerda todo el tiempo. Ya depende de cómo nosotros elijamos vivirla o acompañarlo, va a ser siempre también para nuestro crecimiento, ¿no? Para nuestra evolución. Y saber que cuando estamos con alguien enfermo o nosotros mismos estamos enfermos en una situación, por decirlo de alguna manera, riesgosa, lo único que podemos hacer es acompañar o al enfermo o acompañarnos a nosotros mismos. Lo que hay en el exterior son sugerencias que nos da el universo para que tengamos opciones de vivir ese proceso de la mejor manera posible. Pero solo nuestro acompañamiento personal y el acompañamiento desde el gozo con la otra persona nos va a permitir que esa persona viva su proceso libremente, que nosotros no nos enganchemos a ninguna situación de hicimos esto malo, hicimos aquello, teníamos que haber hecho lo otro, y con nosotros mismos igual, o sea, no nos vamos a quedar con la cosa de si hubiese probado esta terapia, si hubiese probado aquella otra. Es nuestro proceso y lo tenemos que vivir con el acompañamiento hacia nosotros mismos o hacia los demás. Así es. Algo también muy importante es que siempre estamos dando y siempre vamos a dar lo mejor de nosotros a cada momento. Por lo tanto, no hay ningún reproche, no hay nada que hayamos quedado como en deuda. ¿Por qué? Porque todo se da en su justo momento, en su justa medida, con la justa conciencia. Entonces, si tú despides a esa persona, hayas o no hayas tenido el tiempo, la oportunidad, o te hayan inclusive hasta permitido, porque luego también tiene derecho a permitirte o no el que tú entres o no en su proceso.
si tú aceptas, es muy diferente aceptar a resignarse. La resignación tiene que ver con un sentido de, pues me jodo y me aguanto. Y la aceptación tiene que ver con, es lo que es. O sea, si esta persona está aceptando, no lo minimizo, no lo maximizo, no lo dramatizo, simplemente es una elección y tiene el derecho. Y yo puedo estar aquí y al mismo tiempo viviendo mi vida sin sentirme culpable por inclusive quizá estar viviendo un buen momento mientras quizá aquella persona no la está pasando como tan bien. Porque muchas veces vienen como esos sentimientos de culpa. En sesiones, en algunos momentos hay personas que se me dicen, es que me siento mal porque yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida y en este momento mi padre o mi madre está viviendo como esta situación de salud precaria donde su vida depende de un hilo. No te sientas culpable, o sea, inclusive hasta papá y mamá probablemente si están pasando por ese proceso o a cualquier otra persona está pasando por ese proceso, ellos están cumpliendo y te están entregando la dicha de que ahora tú puedas vivir completamente libre en completa plenitud, sin tener ellos inclusive tal vez que arrastrarte en esa situación que ellos pudieran estar viviendo. Entonces, también ellos nos dan regalos. Eh, Cuando un familiar fallece el día de tu cumpleaños, te está dando el mejor regalo que cualquier familiar te puede dar. ¿Por qué? Porque te está liberando de todas las cargas o de cualquier situación que ellos tuviesen que dar, dejando pendiente, te está liberando. Así de que no te sientas afligido si también cercano a tu nacimiento hay una pérdida, porque ese familiar te está eligiendo a ti para liberarte y que no cargues. Eso es algo tremendamente amoroso, aunque muchas veces se nos maneja como, híjole, es el peor regalo que te pueden dar y que haya esta pérdida. Es todo lo contrario, es una gran maravilla. Y esto que dices ahorita, Lina, me parece muy importante porque acuérdense, hay algo que se recomienda hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los de afuera y qué es lo que yo estoy sintiendo? Que también se permitan recibir estos procesos como algo natural. Si nosotros estudiamos un poco la historia de la muerte, cómo se ha concebido por culturas antiguas o por filosofías también, las primarias, la muerte la veían como algo natural, incluso como una ofrenda. O sea, era una ofrenda, un regalo, como bien dice Lili. Entonces, si ya nosotros vamos quitándonos o limpiándonos este concepto de la muerte y nos acercamos a realmente la energía que la mueve, porque es una energía de transformación, es decir, cuando nosotros dejamos este plano es porque iniciamos otro plano. Entonces nuestra energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa es realmente la orientación, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir transitando a esas concepciones de la muerte. Por aquí nos preguntan si tiene un periodo el duelo o si es opcional. Bueno, de acuerdo a lo que dicen muchas corrientes, el proceso de duelo es aproximadamente de 6 meses, porque es el proceso en el cual tú desahogas y es el proceso del dolor, de la liberación del dolor. A partir de ahí ya se vuelve una elección el estar sufriendo, porque empiezas entonces a manejar ya esta parte en muchas ocasiones de la colectividad. Como dicen, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, claro que va a haber dolor, pero si yo me quiero instalar únicamente en esa sensación de lástima o de no permitirme, como bien decía, ya decir, bueno, esto ya lo pasé, ya no tengo por qué estar cargando con esto, ahora sí con el muertito, valga la redundancia, ¿no? Y yo quiero hacer mi vida, me doy el permiso para vivir. Y luego también hay que ver cómo vivimos el duelo. O sea, el duelo no tiene que ser para nada algo de sufrimiento. Puede ser en un proceso en el que te vas a dar el gozo de ir recordando momentos y lugares. Yo, por ejemplo, lo que hice fue ir a lugares importantes en donde habíamos tenido situaciones maravillosas, a recordar esos momentos, guardarlos en un lugar adecuado en mi corazón y a partir de ahí sentirme libre de volver a esos mismos lugares sin que eso me genere un malestar o un recuerdo que no tiene nada que ver con mi vivencia del aquí y el ahora. Entonces el proceso de duelo es ir recordando, asimilando y dando un buen lugar a las cosas maravillosas que hubo en esa relación con la persona que se fue y soltando todo aquello que no nos agradó
dándole un buen lugar, perdonándonos a nosotros por lo que no comprendimos de ese evento y perdonando, si es que hay que perdonar a la otra persona, por las cosas en las que no congeniamos. Pero no necesariamente los procesos de duelo tienen que ser algo forzoso, limitado en un periodo de tiempo y con un sacrificio de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y ahí a darle 20.000 vueltas a una cosa que no tiene sentido. Porque también el duelo, como parte de los procesos naturales por los que transitamos, está presente en nuestra vida más veces de lo que nosotros pudiéramos hacerlo consciente. Cada vez que cambiamos de etapa, incluso hasta fisiológica, cada vez que el niño pasa adolescente, ¿no? O que transitamos por estos periodos, estamos dejando atrás una forma de ser, una forma de vivir. Entonces, mientras más lo reconozcamos, tal vez también sea mucho más fácil que aprendamos a soltar, a desapegarnos, y cuando la persona físicamente en este plano ya no está, dejarla ir como hemos dejado ir años atrás, personas, lugares de nuestra vida, países, qué sé yo, amistades, ¿no? Regalos, o sea, cantidad de cosas. Relaciones de noviazgo, otras cosas. Y creo que algo importante es como liberar la creencia de que tenemos que superar la ausencia. Creo que las ausencias no se superan, se manejan, porque aprendemos a dónde colocarlas, cómo vivirlas, porque si nosotros nos planteamos esta parte de que tiene que superarse como si fuese una meta, como si fuese una competencia, pues cuanto más nos estemos acercando, más se va a ir alejando esa meta o ese objetivo. ¿Por qué? Porque no es superable, es manejable, porque siempre se va a acomodar, es algo que es parte de nosotros, parte de nuestra historia y que es asimilable. Más no superable porque no es una meta, no es objetivo, no es una cantidad de dinero, no es algo que pueda ser materializable donde nosotros podemos decir, bueno, puedo construir algo más grande. No, ¿por qué? Porque tiene una autenticidad, y al tener una autenticidad y una experiencia única, no hay forma de poderla medir o comparar con otras situaciones, con otras personas, inclusive con otras pérdidas, aunque seamos las mismas personas las que estamos perdiendo a este ser. Porque ningún dolor es comparable. Entonces, si también nosotros liberamos esta idea de que tenemos que superarlo, porque muchas veces se maneja mucho como esta frase de ya verás, lo vas a superar, y a veces es como hasta más doloroso inclusive escucharlo así como de que, pues ni que fuera como un desecho, ¿no? Entonces, no, es en realidad el saberlo manejar conforme nosotros vayamos asimilando, conforme los días, conforme los procesos de irme involucrando quizá en los espacios, en las situaciones que en algún momento eran como las costumbres, los hábitos o inclusive los detalles únicos de conexión con la persona en lo particular. Y eso va a ir dando una naturalidad y un acomodo en cada uno de nosotros. Incluso hasta esta posibilidad de permitirnos que si lo vivimos en su momento de manera muy visceral o de manera muy tormentosa, este divertido o este duelo, también debemos saber que tenemos las condiciones para regresar energéticamente a ese momento y reconfigurarlo y nosotros poderlo agresar o editar de la manera que nosotros nos traiga paz, nos traiga tranquilidad, ¿no? Con visualizaciones, o incluso no hay algunas frases en meditación plena que nos hablan de la nube como que muere para transformarse en agua, y el agua se transforma también como parte de los elementos, y eso pues en nuestro contexto, pensando que la materia y energía, como decimos, solo se transforma. Entonces no es que se haya ido, también poderlo redirigir hacia allá. Bueno, ahora es parte de la tierra que alimenta el árbol, y si tengo el árbol con esa tierra, pues también está cerca de mí su energía, la energía del ausente, por así decirlo, ¿no? Es también una manera de reconfigurar las ausencias, de que nos demos cuenta que realmente no es algo que se acaba, no hay un fin, solamente es como lo concebimos, es nuestra percepción respecto a la condición que tenía esa persona. Pero entonces ya tiene otra condición, ¿no? Y que forma parte de nuestro entorno, del árbol, de la naturaleza, ¿no? Ese también, bueno, son algunos ejercicios que nos pueden ir ayudando en reorientar esta energía de la muerte, ¿no? Y sobre todo, una vez que la persona parte de este cuerpo físico, darnos también cuenta de que el proceso que hagamos o al que llevemos al cuerpo de esa persona que a nosotros
teníamos en la cercanía no depende de los estándares que marque la sociedad, sino de lo que nosotros queremos llevar a nuestro futuro. ¿Qué queremos? O sea, recordarla así, acostada en una posición determinada y con inamovilidad, o queremos recordarla con vida y con todas las cosas que nos trajo y nos hizo vivir en cada momento. Entonces nosotros tenemos que decidir si estar en una funeraria es algo valioso, si no estar, si lo incineramos, si no lo incineramos, si tenemos que ir a verlo al cementerio o no tenemos que ir. O sea, todas esas cosas que la sociedad y las religiones nos marcan, no tenemos que apegarnos a ellas, sino hacer lo que para nosotros sea valioso en cuanto a mantener el recuerdo de esa persona en nuestro día a día. Si queremos mantenerla viva, es muy importante que recordemos todas las cosas bonitas. Si la queremos mantener muerta, pues sí, hagamos todo tipo de rituales y cosas que la sociedad nos marca para recordar el momento de la separación, pero sabiendo que es única y exclusivamente nuestra decisión. Así es. Y sobre todo creo que cuando tomamos como esta naturalidad, ¿sí? De lo que yo puedo elegir para manifestar, desde un acompañamiento hasta una despedida y después lo que es el recuerdo, sabiendo que es parte también de un proceso natural, porque al contrario sería antinatural el que permaneciera en un estado inclusive de desgaste constante de manera permanente. Eso sería como algo antinatural, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta parte como de que es natural una liberación, es natural una evolución, y que es natural también crecer y que nos duela en algún momento, porque cuando nosotros estamos pequeños, como lo vamos haciendo, pues hasta nos duele el cuerpo, ¿no? Hasta necesitamos dormir. Y decimos, ay, despertas y te ves como más grande, ¿no? También nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Llega un momento en el que nuestro ser, nuestro espíritu, ya es tan grande que este cuerpo ya no le es suficiente. Y entonces es cuando también decide dejarlo. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y claro, el momento de crecer también implica cierto dolor porque es una transformación. Y como es algo desconocido, lo asociamos así como el de Dios, como con el llanto porque me duele. Y es más que nada, no tanto porque es un desconocimiento y no sé cómo hacia dónde o hacia qué es lo que va a pasar ahora que inclusive esta persona ya no esté. O sea, tanto quien está ahí dentro como quien está desde fuera. Entonces, si nosotros también vemos que está creciendo esa persona, démosle también la oportunidad de que crezca, porque este cuerpo ya es demasiado pequeño para su grandeza. Así es. Y bueno, pues ahorita ya hemos tocado algunos conceptos de la muerte, ¿no? Ya les compartimos algunas experiencias personales. Y nos gustaría también escuchar, esta semana vamos a seguir tocando el tema de la muerte, entonces si quieren que retomemos alguna cuestión particular los días que vienen, con mucho gusto podemos ampliar el tema, podemos dar más ejercicios, podemos aportarles técnicas que a ustedes les ayuden a superar duelos en los que estén todavía, o si tienen alguna pregunta o ¿no? Si quieren que esto lo ampliemos con mucho gusto. Pues aquí Carlos mañana va a estarnos compartiendo una frecuencia de MISINC que justo nos va a ayudar a experimentar, a poder como tocar un poquito esta experiencia de la muerte. Sí, y para los que vayan a venir mañana aquí en físico, sí les recomendaría que se traigan una sábana. El color es igual, que sea delgadita, porque sí vamos a tocar una frecuencia que nos va a permitir contactar con ese momento en el que la persona está a punto de salirse de su cuerpo y vivir ese espacio, para que tengamos una experiencia muy cercana a la real sobre qué es lo que nos va a suceder en ese momento. La decisión final va a ser nuestra y cómo queremos vivir ese proceso es nuestro. Lo que generamos con estas frecuencias es lo que hemos vivido de manera eléctrica en un montón de personas que se les han hecho diferentes estudios con escáneres cerebrales, con tomografías, con cosas, para ver qué estaba viviendo su cerebro, para ver qué estaba experimentando su cuerpo, qué cambios hacía o no hacía, y tenemos una imagen muy aproximada a la realidad de lo que hace nuestra conciencia en ese proceso.
de cómo nos elevamos y qué visiones podemos tener. Entonces, si queréis experimentar esto, nada más traéis una sábana y aquí os esperamos. Pases, la verdad es una actividad muy innovadora, es una actividad que incluso pues, nos puede llegar a poner enfrente nuestras sombras, ¿no? Nuestros temores o miedos relacionados a el dejar este plano. Entonces, bueno, también es una buena oportunidad para que de una vez salgan, ya que por los tiempos el tema de la muerte se ha venido escuchando, se ha venido manejando con mayor intensidad por la pandemia, etcétera. Entonces, bueno, creo que sería un buen momento para que quienes quieran tener esta experiencia se animen y puedan iniciar también con una armonización de esos temas, un desbloqueo y una sanación profunda, ¿no? Y sobre todo, el que tengan una conexión verdadera con la vida, que creo que ese es el objetivo principal, que te conectes con tu vida, para que en algún momento, como hay una pequeña historia por ahí que habla de la muerte, que venía a visitar a una persona y contempla su vida, inclusive la propia muerte, retrasaba el reloj porque veía que era una vida tan plena, tan feliz, tan alegre, tan disfrutable por esa persona que ni siquiera la muerte se atrevía a arrebatarle. Entonces nosotros vayamos por eso. Sí, y sabiendo que nada de lo material nos lo vamos a llevar, entonces disfrutemos cada segundo, porque todas nuestras experiencias y toda nuestra felicidad es lo que nos vamos a llevar cuando hagamos este viaje al más allá. Así es. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya servido esta charla el día de hoy y pues estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas, a sus participaciones. Toda esta semana estaremos hablando del tema y con ejercicios, así es que en las páginas de Facebook y de Instagram, por ahí está el programa para quienes quieran estar presenciales en estas actividades y quienes quieran sintonizarnos, pues también podrán acceder. Y les esperamos mañana a todos los que quieran venir. Y bueno, un abrazote, un beso a todos los que estuvieron aquí, sintonizándonos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Clínica. Gracias, Oli. Hasta pronto.